Muy buenos días a todos. Está la institución educativa San José de la Unión, grado noveno, la mejor institución del departamento del Valle del Cauca. Y el tema que vamos a ver hoy se llama representación gráfica de un vector o del vector. Entonces, continuando con el tema que teníamos, venimos de estar haciendo una práctica de localización de puntos en un sistema tridimensional de coordenadas. Ahora, ¿cuál es la utilidad de hacer ese sistema de coordenadas y de localizar esos puntos? Trazar vectores. ¿Y por qué vamos a trazar vectores? Porque los vectores son la representación matemática de ciertos fenómenos físicos a los cuales llamamos cantidades vectoriales. Entonces, para poder dar la base de las operaciones vectoriales necesitamos representar gráficamente el vector en sus diferentes versiones. Entonces dice, se tiene un vector V, miren que está representado con la letra B mayúscula, representado por una coordenada A, que es 3 menos 10 menos 2, como cola de vector o punto de salida, y la coordenada B, menos 3 menos 6, 2, como cabeza de vector o punto de llegada. Entonces, ya podríamos decir, vamos a trazar ese vector dentro de un plano y lo podemos ver acá. Entonces, miremos que al lado derecho de la pantalla aparece el punto 3 menos 10, 2, y al lado izquierdo aparece los puntos menos 3, menos 6, 2. Vemos ahí el vector trazado de un vector en diagonal, como lo podemos ver allí. Profesor, ¿y usted cómo fue que llegó a esas coordenadas? Pues recordemos que la primera coordenada corresponde a la X, entonces si aquí dice 3, es porque esta coordenada aquí en la X es 3 y tiramos una línea vertical. Aquí dice la segunda coordenada menos 10, entonces porque en el eje Y vamos a llegar hasta menos 10 y vamos a cruzar. ¿Ahí qué coordenada tendríamos? Tendríamos la 3, menos 10, 0. Entonces, ¿qué me hace falta? Dos unidades en el eje Z, y como son negativos, pues me debo mover en diagonal hacia arriba y llego a la coordenada que estoy buscando. Caso similar con la coordenada menos 3, menos 6, 2, porque vamos, menos 3 en X, entonces venimos aquí hasta la coordenada menos 3 en X, tiramos una línea vertical, vamos a la coordenada menos 6 en Y, entonces contamos 1, 3, 4, 5, 6, menos 6 acá, y cruzamos y nos da la coordenada menos 3, menos 6, 0. Y como dice que debe llevar un 2, pues entonces cuento 2 unidades en diagonal hacia abajo y llego al punto que estamos buscando. Y el vector pues está uniendo este punto que es la cola con este punto que es la cabeza. Pero vamos a hacer la primera operación matemática y que es muy importante. ¿Cuál es? El traslado de este vector, trasladarlo al origen de coordenadas. Y al trasladarlo al origen de coordenadas, ¿qué es? Como si lo cogiéramos de aquí en la cola y lo lleváramos arrastradito hasta allá. Ustedes me dirían, bueno, y llevarlo arrastradito, ¿cómo podría ser, profe? Bueno, nos podemos devolver en las coordenadas. ¿Qué hacemos? Esta coordenada de aquí, cogemos el puntico y lo corremos hasta acá. Después lo subimos acá y después lo llevamos hasta acá. Eso algebraicamente, ¿cómo se va a hacer? Entonces miremos, dice, ahora se va a realizar un traslado del vector hacia V, hacia el origen de coordenada 0, 0, 0, y así convertirlo en el vector V asterisco, para que simplemente lo distingamos. El V es como el original y el V asterisco es el vector transformado, llevado al origen. Entonces, ¿cómo iremos a hacer esa operación? Si yo tuviera aquí cómo recortarlo, entonces lo recortaba y lo llevaba así enteritico, de la misma longitud, con la misma inclinación,
y lo trasladaba acá al sitio. Y creo que ya les di la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Pues usted le aplicó estas 2 unidades, quíteselas. Usted le aplicó estas 10 unidades, quíteselas. Usted le aplicó estas 3 unidades, quíteselas. ¿Y qué pasaría? Llegamos otra vez al punto 0, 0, 0. Entonces, si eso se lo hago a la cola, eso también se lo voy a hacer a la cabeza. Y esa es la operación que vamos a mostrar. Entonces dice, ese traslado debe garantizar la conservación de todas las características del vector: magnitud, dirección y sentido, convirtiéndose en el vector V asterisco. Desde la perspectiva matemática, V y V asterisco son 2 vectores iguales. ¿Cuándo se consideran 2 vectores iguales? Cuando tienen igual magnitud, igual dirección e igual sentido. Entonces, en detalle, vamos a ver el detalle. El vector V tiene por coordenada de la cola 3, menos 10, menos 2. Y tiene por coordenada de la cabeza menos 3, menos 6, 2. Entonces nos dice acá, para V asterisco, la coordenada de la cola será ahora 0, 0, 0. ¿Y cómo hacemos para que de aquí pase acá? Le quitamos ese 3, le quitamos ese menos 10, le quitamos ese menos 2. Cuando usted dice quitar, ¿qué operación matemática está hablando? Está hablando de la resta. Y entonces ahí dice, puesto que a los valores x, y, z de la coordenada de la cola del vector original se le restan estos mismos valores x, y, z, y va a pasar esto. Entonces miremos, ¿qué le pasa a la cola? La cola originalmente es 3, menos 10, menos 2. Entonces la cola nueva, o sea la del vector v asterisco, ¿qué vamos a hacer? A este 3 le vamos a quitar 3. A este menos 10 le vamos a quitar menos 10. Y a este menos 2 le vamos a quitar menos 2. Cuando hacemos esa operación, ¿qué nos va a ocurrir? Nos va a ocurrir que si a 3 le quitamos 3, ¿cuánto nos va a dar? 0. Que si a menos 10 le quitamos menos 10, entonces nos va a dar menos 10 más 10, porque menos por menos da más, debe dar 0. Y que a menos 2 le vamos a quitar menos 2, pues menos 2 por menos da más, entonces menos 2 más 2 me va a dar 0. 0, 0, 0 será la nueva coordenada de la cola. Entonces dice, ahora a la coordenada de la cabeza original de V, que es menos 3, menos 6, 2, se le restan los mismos valores x, y, z de la coordenada de la cola original, obteniendo así la coordenada de la cabeza V asterisco. Entonces miremos, ¿qué va a hacer la operación? ¿Cuál es el vector original, la cabeza original? Menos 3, menos 6, 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Allá en la cola que hicimos, a la X le quitamos 3, a la Y le quitamos menos 10 y a la Z le quitamos menos 2. Eso mismo lo vamos a aplicar a la coordenada de la cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar? Menos 3, menos 3. Menos 6, menos menos 10. Y 2, menos menos 2. Cuando hagamos la operación, ¿qué nos va a dar? Menos 3, menos 3. Me va a dar menos 6. Menos 6, menos menos 10. Pues me va a dar menos 6 más 10. Y 2 menos menos 2. Pues me va a dar menos por menos más. Me va a dar 2 más 2. Y entonces, ¿eso qué va a dar? Va a dar que la coordenada de la cabeza del vector V asterisco nuevo va a ser menos 6, 4, 4. Cuando vemos en el diagrama cómo va a quedar ese vector, nos va a pasar lo siguiente. Miremos. Origen 0, 0, 0. Y vamos a buscar la coordenada. Aquí repasamos cómo hicimos la cajita. Entonces, ¿cómo haríamos la primera coordenada? Buscaríamos el menos 6, 0, 0, este punto de corte. Buscaríamos el 0, 4, 0, este punto de corte. Buscaríamos el 0, 0, 4, este punto de corte.
unimos el primer punto X con el punto de la Y. Entonces X con Y y nos da menos 640. Unimos el vector, el X con el Z y entonces nos da el menos 604. Unimos el Y con el Z y nos da el 004. Y cuando tenemos esta esquina de acá y esta esquina de acá y las unimos con la raya que nos queda faltando según el protocolo, encontramos el punto menos 644. Trazamos el vector, y observando un poco aquí a la distancia podemos ver que los dos vectores son de la misma longitud, apuntan hacia el mismo lado y tienen el mismo sentido. Por tanto, son dos vectores iguales. ¿Y esto para qué nos va a servir hacer este traslado, profesor? Si es que esta parte del vector original, el que usted nos entregó, entonces ¿para qué hacer este traslado? Porque hacer este traslado nos genera el concepto de expresión algebraica de un vector. Y para poder hablar de la expresión algebraica del vector, introduciremos el concepto vectores unitarios. Quiero que vean este dibujo en detalle. Miren que ahí aparece una I hacia la derecha. ¿Y cuánto mide? Mide 1. Aparece una J hacia arriba. ¿Y cuánto mide? Mide 1. Y aparece una K en el eje que nos manejamos en perspectiva. Y dice que también mide 1. Se llaman vectores unitarios. Y esos vectores unitarios se van a convertir en el apellido para nuestras cantidades, porque es que ellos van a ayudar a describir dirección y sentido. Lo vamos a ver ahorita que culminemos la explicación. Entonces vamos a trasladarnos hasta acá y vamos a mirar este concepto. Nos dice, en términos generales, para cualquier vector f con coordenada de punto de salida x1, y1, z1 y con coordenada de punto de llegada, o sea cabeza, x2, y2, z2, existirá un vector gemelo f asterisco con igual magnitud, dirección y sentido, que tendrá a 0, 0, 0 como coordenada de punto de salida, y a la coordenada, entonces miren, ¿cuánto vale la coordenada x? La resta de la cabeza menos la cola. ¿Cuánto vale la coordenada y? La resta de la cabeza menos la cola. ¿Cuánto vale la coordenada z? La resta de la cabeza menos la cola. Como punto de llegada. Esas restas van a marcar la coordenada del punto de llegada, o sea, la cabeza del nuevo vector gemelo, como podríamos decirlo allí. El propósito principal de esta operación de traslado es de convertir al vector en una expresión algebraica con la que pueda realizar diversas operaciones matemáticas. Ustedes observen este formato que aparece aquí. Dice f asterisco igual, ya aparece el igual, o sea que estamos hablando de una expresión matemática. Y como está en términos de letras, pues la definimos como expresión algebraica. ¿Y qué me dice? Mire, a la coordenada de la cabeza, o sea, x2 menos x1, la va a hacer acompañar de la i, del apellido i. A la coordenada de y2 menos y1 de la cabeza, la va a hacer acompañar del apellido j. Y a la coordenada z2 menos z1 de la cabeza, la va a hacer acompañar del apellido K. Y entonces esos apellidos, ¿cómo se llaman? Dice, siendo I, J y K denominados vectores unitarios. Entonces esos vectores unitarios, miremoslos. Dice I, J y K. Y ellos tienen sus contrarios. Miren, para este lado va menos I, para abajo va menos J, y para hacia el lado negativo de la Z va menos K. Y entonces esos vectores, ¿qué significan? Miremos, definición del vector I.
El vector Y se define como que tiene magnitud 1, dirección X y sentido positivo. Positivo. Miren, él mide 1, como lo vimos en el diagrama allá al otro lado. Aquí lo agrandé por cuestión de escala. 1 va dirigido en la dirección X y está apuntando hacia el sentido positivo. ¿Qué va a pasar con J? Pues J mide 1, apunta en la dirección del eje Y va apuntando en el sentido positivo. ¿Y quién es K? Pues K es un vector de tamaño 1, va apuntando en la dirección de Z y va hacia el sentido positivo, porque miren que va como inclinado hacia abajo. Y entonces los contrarios, menos I, ¿cuál será la descripción de menos I? Pues menos I tiene que medir 1, va en la dirección X, pero en el sentido negativo. ¿Quién es menos J? Pues menos J mide 1, va en la dirección del eje Y y en el sentido negativo. ¿Y quién es menos K? Es un vector unitario porque mide 1, va en la dirección Z y en el sentido negativo. Esa descripción es la que nos aparece acá. Miremos. Menos I, magnitud 1, dirección X, sentido negativo. Menos J, magnitud 1, dirección Y, sentido negativo. Menos K, magnitud 1, dirección Z, sentido negativo. Vamos a hacer un pequeño traslado para seguir. Bueno, seguimos con nuestra grabación y entonces ahora vamos a ver unos ejemplos de conversión de vectores desde el entorno gráfico hacia la expresión algebraica. Se tienen los siguientes vectores A, B, C, D, caracterizados por las coordenadas de cola y de cabeza como se muestra a continuación. ¿Cuál es la coordenada del vector A? Cola 2, menos 8, menos 2, cabeza, menos 6, menos 3, 4. El vector B, cola, menos 5, 2, menos 1, cabeza, 4, 5, menos 2. Vector C, cola, 6, 8, 1, cabeza, 5, menos 4, menos 2. D, cola, menos 8, menos 4, 2, cabeza, menos 7, 7, menos 4. Nos dicen entonces, generar entonces las expresiones algebraicas para representar a cada vector. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasa con el vector A. Entonces el vector A, que originalmente tenía por cola 2 menos 8 menos 2, pues pasa a tener ahora cola 0, 0, 0. PI, ¿cuál va a ser la coordenada de la cabeza? Entonces miremos, la cabeza original era menos 6, menos 3, 4. Entonces al menos 6 le vamos a restar el 2 de la cola original. Al menos 3 le vamos a restar el menos 8 de la cola original. Y al 4 le vamos a restar el menos 2 de la cola original. Dándonos por resultado que menos 6 menos 2 va a dar menos 8. Menos 3 menos menos 8, menos por menos más, entonces me va a dar menos 3 más 8, 5. Y 4 menos menos 2, que sería menos por menos más, me va a dar 4 más 2, 6. Por tanto, el vector A asterisco va a ser cola 0, 0, 0 y cabeza menos 8, 5, 6. Vamos a crear algo llamado versión operacional. Si vemos la versión operacional, que es ponerle los apellidos al lado. Miren, al menos 8 le pusimos la I. Aparece con un puntico en medio de ellos dos, es porque se llama multiplicación escalar, un término que veremos en detalle más adelante. Al 5 le ponemos al lado la J y al 6 le ponemos al lado el K. Pero desde el punto de vista de lo que debe llamar una versión definitiva, los números, o sea, las cantidades siempre tienen que ir positivas. Y quien va a tener el signo para representar el sentido debe ser las letras de los vectores unitarios. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? A la J y a la K no le va a pasar nada, porque los números que le acompañan son positivos. Pero la I va a asumir el menos y se va a convertir en una menos I,
porque ahora lo vamos a representar como 8 menos i. Veramos esa expresión. Entonces, ¿qué nos dice? Pasando a una versión a la que debe de llamar definitiva, miren, ahora me va a quedar a asterisco igual 8 menos i más 5j más 6k. Esa es como la versión definitiva. ¿Por qué? Porque es la que deberíamos obedecer. Ay, ¿cómo hago para trazar el vector a asterisco? Párese en la cola, ponga la cola en el 0, 0, 0. ¿Y la cabeza cómo va a encontrarla? Entonces se va a mover 8 unidades en el sentido negativo del eje X. Después se va a mover 5 unidades en el sentido positivo del eje Y. Y por último se va a mover 6 unidades en el sentido positivo del eje Z. Y llega al punto donde baje la cabeza y traza. Por eso lo llamo la versión definitiva. Miremos qué va a pasar con el caso del vector B. Similar. El vector B tenía por cola menos 5, 2, menos 1 y por cabeza 4, 5, menos 2. Entonces la cola pasa a ser 0, 0, 0. Y entonces esa cabeza, ¿cómo la vamos a formar? La cabeza original era 4, 5, menos 2. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues al 4 de la cabeza le vamos a restar el menos 5 de la cola. Al 5 de la cabeza le vamos a restar el 2 de la cola. Y al menos 2 de la cabeza le vamos a restar el menos 1 de la cola. Dándonos por resultado 4 menos menos 5 es menos por menos más. Entonces 4 más 5, 9. 5 menos 2 va a dar 3. Y menos 2 menos menos 1 será menos 2 más 1. Y va a resultar siendo un menos 1. La versión entonces, ¿qué nos va a decir? Que la cola queda en 0, 0, 0 y la coordenada de llegada o cabeza va a quedar en 9, 3, menos 1. Si lo hacemos acompañar de las letras en lo que llamamos versión operacional, nos va a quedar 9 por i, 3 por j, menos 1 por k. ¿En dónde va a cambiar la versión operacional con respecto a la versión definitiva? Que el menos que tiene el menos 1 debe pasar a la k. Entonces observemos, versión definitiva va a ser 9i más 3j más 1 por menos k. Eso significa que si yo quiero trazar el vector B gemelo, me paro en 0, 0, 0, camino 9 unidades en la dirección X sentido positivo, camino 3 unidades en la dirección Y sentido positivo y por último camino 1 unidad en el sentido negativo del eje Z. Vámonos para el caso de C. En el caso de C, teníamos originalmente que la cola estaba en 6, 8, 1 y la cabeza en 5, menos 4, menos 2. Ahora, ¿la cola dónde va a quedar? Va a quedar en 0, 0, 0. Y la cabeza entonces, a la coordenada 5 de la cabeza, le vamos a restar la coordenada 6 de la cola. A la coordenada menos 4 de la cabeza le vamos a restar la coordenada 8 de la cola. Y a la coordenada menos 2 de la cabeza le vamos a restar la coordenada 1 de la cola. Dándonos por resultado 5 menos 6 da menos 1, menos 4 menos 8 da menos 12, menos 2 menos 1 da menos 3. Entonces, la versión operacional, ¿cómo va a quedar? Al menos 1 lo hacemos acompañar de la i, al menos 12 lo hacemos acompañar de la j y al menos 3 lo hacemos acompañar de la k. Esa era la versión operacional. Y la versión definitiva, al menos 1 le quitamos el menos y lo trasladamos a la i, entonces me queda 1 menos i. Al menos 12 le quitamos el menos y lo trasladamos a la j, entonces queda 12 menos j. Y al menos 3 le quitamos el menos, queda 3 y nos va a quedar acompañado de una menos k. Entonces, ¿cómo vamos a trazar el vector C? Me paro en 0, 0, 0 y pongo la cola y voy a buscar la coordenada de la cabeza así. Camino una unidad en el sentido negativo del eje X. De allí camino 2 unidades en el sentido negativo del eje Y. Y por último, desde el punto donde quede, voy a caminar 3 unidades en el sentido negativo del eje Z. Por último, ¿qué vamos a ver? Miremos qué pasa con el vector D. Bueno, el vector D tenía por coordenada de cola menos 8, menos 4, 2 y de cabeza menos 7, 7, menos 4. Entonces ahorita la cola ¿dónde va a quedar? Va a quedar en 0, 0, 0. ¿Y la cabeza dónde va a quedar? Entonces,
A la coordenada original de la cabeza, que era menos 7, le vamos a restar la coordenada original de la cola, que es menos 8. A la coordenada original de la cabeza, que es 7, le vamos a restar la coordenada original de la cola, que es menos 4. Y a la coordenada original de la cabeza, que es menos 4, le vamos a restar la coordenada original de la cola, que es 2. Entonces, menos 7 más 8 me da 1, 7 más 4 me da 11 y menos 4 menos 2 me da menos 6. Lo que me lleva entonces a que la versión operación, a que el vector sea trazado en que la cola queda en 0, 0, 0 y la cabeza queda en la coordenada 1, 11, menos 6. ¿Qué va a decirme entonces? Vector de versión operacional es hacerlo acompañado de las letras, entonces me va a quedar 1 multiplicado por la I, 11 multiplicado por la J, menos 6 multiplicado por la K. La versión definitiva, ¿qué tiene que decir entonces? 1 multiplicado por la I, 11 multiplicado por la J, y el menos 6 se convierte en 6 y el menos pasa a la letra, entonces me va a quedar más 6 menos K. ¿Cuál va a ser la actividad que ustedes van a desarrollar en el transcurso de la clase? La leo muy despacio. Taller para desarrollar en el tiempo de la clase, enviar la evidencia del trabajo desarrollado, imágenes de sus trazos en el cuaderno, con su nombre encabezando cada una de las hojas. Encontrar las versiones operacional y definitiva de cada uno de los siguientes vectores caracterizados por coordenadas cola y cabeza. Y dibujarlos en un sistema tridimensional de coordenadas, tanto el vector original como el vector versión definitiva. Entonces, ¿cuáles son los vectores que vamos a trabajar? Vector E, cola en 2, menos 3, 4. Cabeza en 7, 6, menos 5. Vector F, cola en menos 7, menos 3, menos 2. Cabeza en 6, menos 3, 2. Vector G, cola en menos 3, 6, 3. Cabeza en menos 6, menos 5, menos 4. Vector H, cola en 5, menos 5, 1. Cabeza en menos 4, 4, menos 4. Bueno, este es el trabajo para hoy. Espero sus evidencias que nos rinda mucho el trabajo. Muchas gracias por la atención.